Estimados, otra vez Europa se podría asomar al final del euro y al mismo tiempo se podría asomar también a la madre de todas las crisis. Este video será muy interesante, así que toma un lápiz y una hoja de papel y comenzamos. Antes de iniciar, recuerda apoyar nuestro contenido dejando un gran me gusta, compartiendo en tus redes sociales y por supuesto suscribiéndote a nuestro canal si todavía no lo has hecho. En el verano del año 2012, el señor Mario Draghi, en aquel momento presidente del Banco Central Europeo, pronunció las siguientes palabras. El BCE está preparado para hacer todo lo que sea necesario para preservar el euro y créanme, será suficiente. Y fue después de pronunciar estas palabras que prácticamente se puso fin a la crisis de deuda soberana para el sur de Europa en aquel momento. A partir de ese momento, el Banco Central Europeo comenzó a comprar deuda perteneciente a los países que estaban más endeudados y prácticamente la crisis se resolvió. Pero hoy, 10 años después, en el año 2022, el Banco Central Europeo se encuentra ante la peor de las pesadillas. Se encuentra ante un panorama macroeconómico de estanflación. Y para explicar un poco mejor de qué se trata la estanflación, por favor prestar atención al siguiente gráfico. La estanflación no es otra cosa que bajo crecimiento económico o desaceleración del crecimiento económico al mismo tiempo que tienes una elevada inflación. Porque un panorama de esta inflación se puede entender como un panorama muy complicado para manejar cualquier crisis. Porque si la inflación comienza a subir, probablemente como Banco Central tienes que subir los tipos de interés para controlarla. Pero si estamos en un momento en el que las economías se están desacelerando, si subes los tipos de interés podrías hundir a las economías, provocar una recesión o incluso una depresión. Y en este sentido, ¿cómo se combate la inflación? En términos amplios, los bancos centrales tienen a su disposición distintos instrumentos de política monetaria. El primero de ellos es subiendo los tipos de interés. Esto provoca la desaceleración de la demanda agregada, provoca el enfriamiento de la economía y a partir de allí se le comienza a quebrar la columna vertebral a los precios, es decir, a la inflación. La segunda herramienta de política monetaria importante que tienen a su disposición los bancos centrales son los activos que tienen en el balance. En el video inmediatamente anterior publicado aquí en el canal, el cual sugiero que lo revisen porque verdaderamente es una joya de análisis. Y en este video hicimos una primera aproximación a la actual crisis o la crisis en la cual se está metiendo Europa. En este video que ya supera las 300.000 visualizaciones, lo que comentábamos es que el Banco Central Europeo a lo largo de los últimos 10 años lo que ha hecho es comprar activos financieros en los mercados. La gran mayoría de ellos son bonos de deuda pública emitidos por los gobiernos europeos. Esto se hizo para irrigar con liquidez a las economías y paliar los peores efectos de la crisis ocasionada por el COVID a partir del año 2020. Observen que es a partir del año 2020 que los activos que se integran en el balance del Banco Central se disparan. Es decir, allí es cuando se dispara la compra de deuda soberana por el COVID, pero es que la compra de activos ya se había acelerado a partir de las palabras de Mario Draghi que acabamos de comentar, que fueron en el año 2012. A partir del año 2012, el Banco Central Europeo comienza a comprar muchos activos, bonos emitidos por los gobiernos. ¿Cuál es el problema? Que ahora mismo tienes muchísimos activos en el balance y tienes inflación. ¿Cómo haces para controlar la inflación? Vendiendo los activos que tienes en balance. ¿Y cuáles son las consecuencias de vender esos activos que el Banco Central Europeo tiene en el balance? Pero también le ocurre lo mismo a la Reserva Federal o al Banco de Inglaterra o al Banco japonés o al Banco australiano.
Las consecuencias son las siguientes. Y tal como se aprecia en este gráfico, ahora mismo estamos observando el gráfico de cotización de los bonos de deuda pública con vencimiento en 2 años emitidos por el gobierno español. Observen aquí hacia el final cómo en este momento se comienzan a disparar los tipos de interés. Y de hecho, el nivel actual de los bonos con vencimiento en 10 años operan en niveles no vistos desde el año 2014. Pero ocurre lo mismo si analizamos bonos españoles con vencimiento en 10 años. Los tipos de interés de cotización de estos bonos están disparados. Pero ocurre lo mismo, por ejemplo, con los bonos italianos con vencimiento en 10 años. Los rendimientos de estos bonos están disparados y también los bonos italianos con vencimiento en 2 años están disparados. ¿Por qué es importante, pero mejor aún o peor aún? ¿Por qué es negativo que el rendimiento de los bonos de deuda pública estén disparados? Y es que ocurre lo siguiente. Como lo comentamos anteriormente, lo que ahora mismo intentará hacer el Banco Central Europeo para controlar la inflación será primero subir los tipos de interés, porque esto obliga a los distintos tipos de interés de la economía a subir y esto obliga a la economía en su conjunto a desapalancarse, por lo tanto a consumir menos, y esto provoca la desaceleración de la actual subida de los precios. Pero la segunda herramienta es utilizar los activos que tiene en el balance para recoger liquidez. Y en la práctica, ¿qué es lo que hace? Toma los activos que son bonos emitidos por los gobiernos europeos, los activos que tienen en el balance y los venden en los mercados. Entregan bonos y recogen liquidez. A medida que más bonos venden, más liquidez recogen y por lo tanto menos dinero circula en la economía. Se seca primero a los mercados y después se seca a la economía, y es a través de esta segunda vía que también se intenta controlar a la inflación. El problema ahora mismo es que el Banco Central Europeo tendrá que hacer 2 cosas. La primera de ellas, dejar de comprar bonos de deuda pública emitida por los gobiernos europeos. Son estas compras discrecionales del Banco Central lo que permitió que los tipos de interés cayeran desde los máximos históricos observados durante la peor parte de la crisis de deuda soberana entre el año 2011 y 2012. Fueron las compras del Banco Central lo que permitió la caída de los rendimientos y por lo tanto lo que evitó la bancarrota de países como Grecia, España o Italia. El problema es que ahora mismo estos mismos países están muy endeudados e incluso su nivel de endeudamiento con respecto al PIB es superior a lo que se observó durante la crisis del año 2012. Solo por ponerles algunos ejemplos, el nivel de deuda de Grecia es del 193% respecto del PIB. El nivel de deuda de Portugal es del 127%, el nivel de deuda de España es del 120% y el nivel de deuda de Italia es del 151%. Para poner las cosas en perspectiva, España se salvó por los pelos de ser rescatada por Europa y por lo tanto se salvó de reestructurar sus finanzas públicas, despidos masivos, pérdidas de beneficios pensionales y reducción en los salarios de los funcionarios públicos. España se salvó en aquel momento. ¿Por qué? Porque su nivel de deuda frente al PIB era en el año 2012 del 40%. Hoy en día es del 120%. Podemos hablar del rescate europeo sobre Grecia, que fue el único rescate real que se hizo sobre algún país europeo en aquella crisis. En aquel momento la deuda griega era 10 veces el tamaño de esa deuda, ya que Grecia es un país más pequeño, el tamaño de esa deuda era 10 veces menor a la deuda que tiene en este momento, por ejemplo, España o Italia. ¿Cuál es el problema entonces de que el Banco Central comience, primero, a vender los bonos de deuda pública que tiene en el balance para recoger liquidez y segundo, que deje de comprar, ya que esas compras es lo que permitió que los rendimientos de los bonos cayeran? Que como estos países que acabo de mencionar están tan endeudados,
cuando sea muy evidente que el Banco Central no está realizando compras en los mercados, pero es que además está realizando ventas en los mercados, es muy probable que en aquel momento se inicie un ataque especulativo contra la deuda de los países del sur de Europa y que veamos otra vez la crisis de deuda soberana que observamos en el año 2012, pero con un escenario macroeconómico en términos de endeudamiento muchísimo peor. En el caso de España, solo por poner un ejemplo, su deuda, la deuda española, no ha hecho sino crecer desde el año 2019, antes de la crisis originada por el COVID, pero que se terminó de disparar a partir del año 2020. Es un movimiento alcista vertical y rápido. Aquí yo siempre digo lo siguiente cuando hablo de inversiones o de bolsa. Cuando estamos ante un movimiento alcista vertical y rápido, lo normal es que los precios o los datos tiendan a regresar hacia el promedio. ¿Por qué? Porque aquí los datos se alejan del nivel de precios promedio. En este caso estamos hablando de deuda. Cuando se aleja del promedio, lo más probable es que a continuación tenga que ocurrir un ajuste sobre la deuda. La única manera de realizar un ajuste sobre la deuda es ejecutando un ajuste sobre el gasto público, echando funcionarios, parásitos y enchufados de todo tipo, reduciéndole el salario a todos los parásitos y a los enchufados que queden, reduciendo los beneficios pensionales y reduciendo todo tipo de gastos superfluos o innecesarios que se puedan encontrar en la actividad estatal. Es decir, es muy probable que España se enfrente durante los próximos trimestres a un ajuste del tamaño del aparato estatal, porque su deuda, a medida que los tipos de interés suban, su deuda será insostenible, sobre todo porque el Banco Central Europeo ya no estará para comprar. Y una señal evidente de la crisis de deuda que se originará en la actual subida de los tipos de interés. Una primera señal de esto es la disparada que estamos observando en el Euribor. ¿Qué es el Euribor? El tipo de interés que se utiliza en el mercado interbancario europeo. Es decir, son los tipos de interés a los que se prestan los bancos dinero entre sí. Es mercado interbancario. ¿Por qué es importante el Euribor? Porque frecuentemente las tasas hipotecarias están indexadas al Euribor. Si el Euribor comienza a subir, entonces el costo del endeudamiento para distintas líneas de crédito también comienza a subir y las economías se comienzan a enfriar. Por ejemplo, si estamos hablando del Euribor, es muy probable que el coste de las hipotecas también comience a subir y esto tenga consecuencias colaterales negativas sobre los mercados inmobiliarios. Pero es que Europa, tal como lo comentamos en el anterior video, el video que les recomendé ver, que es magnífico, Europa está retrasada en comenzar a subir los tipos de interés. Ya hizo una primera subida de 0,25 puntos básicos, algo totalmente insuficiente si de lo que estamos hablando es de contrarrestar una subida vertical y rápida en la inflación de la zona euro. En lo que están ahora es en subir los tipos de interés. Probablemente la próxima subida sea de 50 puntos básicos, pero al acuerdo que han llegado es que las compras de deuda soberana finalizarán este verano y además comenzarán a vender deuda soberana, por lo cual el mercado se secará y los rendimientos de los bonos subirán todavía más. Y aquí la pregunta principal que nos debemos hacer y responder rápidamente para conocer a continuación cuáles son las consecuencias de este tipo de eventos macroeconómicos es por qué tienen que subir los tipos de interés. Y en esencia, y yo creo que aquí si muchos de ustedes me han seguido con atención, los tipos de interés suben porque la inflación está subiendo. Este, por ejemplo, es el IPC español, el IPC global y el IPC núcleo, que excluye las partes más volátiles para el cálculo del IPC. Este que estamos viendo aquí es la inflación alemana, que está disparada. Los alemanes sí que le tienen miedo a la inflación porque ellos vivieron hiperinflación en los años 30.
y esto es justo lo que propició la llegada de Adolfo Hitler al poder. Pero es que a medida que la inflación alemana se dispara, las expectativas de tasas de interés también se disparan al alza, y en este caso lo que estamos observando es cómo se disparan los tipos de interés hipotecarios en Alemania. A medida que suben las tasas de interés que se aplican a las hipotecas, lógicamente se encarece la cuota de la hipoteca. Si entendemos que los precios observados ahora mismo en los mercados inmobiliarios están en máximos históricos, precios máximos, y la cuota va subiendo a medida que los tipos de interés van subiendo, entonces los índices de asequibilidad se van reduciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez habrá menos compradores en los mercados inmobiliarios y por lo tanto esto provocará el ajuste de los precios en estos mercados inmobiliarios. Pero ¿qué es lo que ocurriría si los mercados llegaran a la conclusión de que el Banco Central no está dispuesto a hacer lo que haga falta para controlar la inflación? Seguramente ocurriría lo que ahora mismo está pasando en Turquía. Este gráfico me muestra la relación actual entre la inflación en Turquía y los tipos de interés de referencia. Observen que los tipos de interés en Turquía permanecen hasta el momento relativamente bajos y estables, y al mismo tiempo la inflación se ha disparado. Aquí es importante comprender que si los agentes económicos llegan a la conclusión de que, como está ocurriendo en Turquía, el Banco Central no está dispuesto por razones políticas o de elecciones o por preferencias o por lo que sea, si los agentes económicos llegan a la conclusión de que el Banco Central no está dispuesto a combatir la inflación, entonces esto generará los incentivos o los estímulos para que la inflación siga subiendo, pero esto tiene como contrapartida una pérdida de valor de la moneda nacional. Y si ustedes investigan un poco a la lira turca, se está devaluando de manera fuerte. Pierde valor la moneda, esto causa inflación por los productos importados, además de la inflación local que continúa subiendo a medida que los tipos de interés no se suben para enfriar a la economía. Pero como aquí en Europa de momento los agentes económicos no creen que la política monetaria vaya a ser tan irresponsable como en Turquía, a medida que la inflación en la eurozona, y por qué no decirlo también aquí en España, a medida que la inflación de la eurozona, que está de color azul, y la española, que está de color violeta, aceleran al alza, a medida que esto ocurre, las expectativas de los mercados acerca de una subida en los tipos de interés aquí en Europa también están al alza, y lo están desde los niveles actuales hasta niveles cercanos al 3%, que sería una subida importante, pero desde mi punto de vista insuficiente para controlar una inflación que se acerca a los 2 dígitos. Desde mi punto de vista, la situación macroeconómica aquí en Europa es mucho más complicada que la que podemos observar en los Estados Unidos. Y aquí tenemos 3 elementos importantes. El primero de ellos, economías en plena desaceleración. El segundo de ellos, tenemos a países muy endeudados. Y el tercer elemento es una elevada inflación. Aquí lo que tenemos que entender es lo siguiente: si tú subes los tipos de interés para controlar a la inflación, y si tenemos en el escenario macroeconómico a países que, como acabamos de mencionar, están fuertemente endeudados, esta subida en los tipos de interés los meterá directamente en una recesión. ¿Por qué? Porque las fuentes de financiación se encarecerán, suben los tipos de interés, por lo tanto sube el rendimiento de los bonos, por lo tanto tienen que pagar más dinero por la emisión de estos bonos, y esto genera una mayor presión fiscal a través de un mayor gasto por intereses. Si se comprende la bomba de tiempo que se está gestando ahora mismo aquí en Europa, y por esto es que afirmamos que es la peor pesadilla para el Banco Central subir los tipos de interés para controlar la inflación,
al mismo tiempo que activas la bomba nuclear para los países que están más endeudados, y esto propiciará una subida de las primas de riesgo, y esto otra vez pondrá sobre el tapete la posibilidad de una ruptura en la zona euro. Desde mi punto de vista, la secuencia de hechos serán los siguientes. Sube la inflación, por lo tanto se suben los tipos de interés, y esta subida en los tipos de interés hunde a las economías, y al mismo tiempo esta subida en los tipos de interés lanza a la quiebra de estas economías, ya que su endeudamiento se vuelve más oneroso y empieza a tener un mayor peso en relación al PIB. Solo para ponerles un ejemplo, Austria hace 2 años emitió un bono con vencimiento en 100 años, que es este y que vence en el año 2120. Pues bien, todos aquellos inversionistas que compraron estos bonos durante su emisión han perdido cerca del 90% del valor nominal o del valor facial de estos bonos. Esto es lo que provoca, o esto es propiciado por un entorno inflacionario en el cual comienzan a subir los tipos de interés. Y estamos hablando de un bono austriaco, de un país rico, que en esencia está bien gestionado. Una pérdida del 90%. Imagínense lo que ocurrirá con los bonos emergentes o con los bonos de los países peor gestionados. Pero esta subida en los tipos de interés no solamente afecta la valoración de los bonos emitidos por los gobiernos, también afecta la valoración y el precio de negociación de los bonos corporativos. Y este ejemplo es para el mercado de bonos corporativos en los Estados Unidos. Observen la caída durante el COVID en el año 2020. Pues bien, esta es la caída actual. Por esto es que en varios puntos de este video he comentado que en algún momento el mercado de bonos se convertirá en una oportunidad de inversión. Tenemos que entender que los bonos se negocian muy parecido a cómo se negocian las acciones. Tenemos que identificar calidad, en este caso tenemos que encontrar bonos de alta calidad, ya sea por los papeles o por su emisor, y al mismo tiempo tenemos que identificar aquellos bonos que más han caído de precio. Si encuentro la calidad cuando cotiza a bajos precios, allí hay un negocio o allí hay una oportunidad. También podemos identificar fondos de inversión especializados en renta fija, y aquí 3 variables. Fondos que estén especializados en renta fija, cuáles son los que más han caído, cuáles son los que poseen los bonos de mayor calidad o con los emisores de mayor calidad, y cuáles son aquellos fondos de inversión de renta fija que tienen las menores comisiones de contratación. Pero el mercado de bonos en algún momento será una gran oportunidad. Estoy completamente seguro que muchos de ustedes se estarán preguntando en este momento, pero Ángelo, si una subida en los tipos de interés para combatir la inflación tiene consecuencias negativas no solamente para la economía, sino también para los mercados y también para los emisores de renta fija o para los emisores de bonos, que pueden ser gobiernos y que pueden ser empresas. Si son tan negativos los efectos de una subida en los tipos de interés, ¿por qué es más importante combatir la inflación que estos efectos adversos en los tipos de interés? Y para que se entienda lo suficientemente bien, por favor prestar atención al siguiente gráfico, al cual intentaremos hacerle zoom. Este gráfico nos muestra distintos escenarios para la inflación. Por ejemplo, esta línea de color azul me muestra los efectos de una inflación del 2% anual. Esta línea de color violeta me muestra una inflación anual del 4%, esta de color verde del 8%, aquí abajo 10% y 15%. Concentrémonos en una inflación anual del 4%. Durante los próximos 10 años, aquí estamos en el año 2022 y aquí en el año 2032. Una inflación anual del 4% en el año 2032 implicaría una pérdida en mi capacidad de compra de más o menos el 30%. Es decir, cualquier persona que tenga euros y los mantenga en el banco durante los próximos 10 años habrá perdido, si tenemos una inflación anual del 4%, habrá perdido cerca del 30% de su capacidad de compra.
esto es destrucción de riqueza. Ni hablar de una inflación anual del 8%, que es lo que ahora mismo tenemos en Europa. En ese tipo de situación, y es esta línea de color verde, dentro de 10 años la pérdida de riqueza o de capacidad de compra estaría justo por aquí, y en esa situación se habría perdido el 50% de la capacidad de compra. Esto lo que quiere decir es que si la inflación actual en Europa se mantiene en el tiempo y se convierte en estructural, los mercados comenzarían a negociar esta pérdida de valor para el euro. Imagínense, por ejemplo, una inflación del 250%, que es lo que se tiene en este momento en países como Venezuela, o una inflación superior al 50%, que es lo que ahora mismo se observa en un país como la Argentina. En 10 años sus monedas estarían hechas polvo, ya lo están, pero todo puede ir a peor. Es el tipo de situaciones que se intenta controlar o que se intentan evitar a través de una política monetaria contractiva, subiendo los tipos de interés y además retirando liquidez de los mercados. Comentamos anteriormente que ahora mismo el verdadero desafío que tiene el Banco Central Europeo para controlar la inflación incluye 3 variables importantes. La primera de ellas, que tenemos economías en desaceleración. La segunda es que estas economías, muchas de ellas, especialmente del sur de Europa, están muy pero muy endeudadas. Y la tercera variable en juego es que tenemos una elevada inflación. Por lo tanto, y como lo mencionamos anteriormente, si se suben los tipos de interés para controlar la inflación, se podría conducir a la bancarrota a los países con mayor deuda. En este escenario, si ocurre un ataque especulativo, como ocurrió en el año 2011 y en el año 2012, un ataque especulativo contra la deuda soberana, principalmente de los países del sur de Europa. Si se vuelve a repetir este tipo de ataque especulativo, estos países tienen 3 opciones. Primero, declararse en bancarrota, es decir, declarar un default y no pagar. Segundo, salirse del euro y volver a imprimir su moneda nacional y con esta moneda nacional pagar sus deudas. Y tercero, solicitar un rescate a Europa y tener que aplicar una reducción brutal en el gasto público. La primera opción, que es declararse en default y no pagar, y la segunda opción, que es salirse del euro y pagar en la moneda local. Esto, si tenemos en cuenta a Italia, si esto ocurre con Italia y si ocurre con España, inevitablemente podría conducir al final del euro. Si se va por la tercera vía, que fue la vía griega en el año 2012, solicitar un rescate financiero a Europa, pero teniendo como contrapartida una fuerte reducción del gasto público. Esto inevitablemente conduciría a la pérdida de beneficios pensionales, a la reducción de salarios en el sector público y a una pérdida masiva de empleos en el sector público. Aquí es necesario recordar que, por ejemplo, países como España se salvaron por los pelos de un rescate europeo y por lo tanto se salvaron de un ajuste brutal en el gasto público, porque en aquel momento, en el año 2012, el saldo de la deuda pública frente al PIB era mucho menor de lo que es en la actualidad. En el año 2012 la deuda española frente al PIB era del 40%, pero ahora es superior al 120%. El escenario macroeconómico es muchísimo peor y por lo tanto, si ocurre un ataque especulativo contra la deuda española, seguramente esta vez no se salvarán. Los verdaderos riesgos para la permanencia del euro se originan en que la zona euro está compuesta por países muy diferentes en lo cultural, diferentes en sus preferencias, diferentes en la manera en la que son administrados. Tenemos algunos países, sobre todo del norte de Europa, que son muy bien gestionados y tenemos algunos países, sobre todo al sur de Europa, que son muy mal gestionados. Y un ejemplo de ello es cuando se analiza este gráfico, donde se muestra a los distintos miembros del Banco Central Europeo, que son los policy makers de la zona euro. Observen que a este lado tenemos a los dovish y tenemos a este lado a los que son los hawkish. Observen que especialmente tenemos dovish al sur de Europa
Y observen también que especialmente tenemos hacedores de política monetaria del estilo hawkish que están en el norte de Europa o que pertenecen a países del norte de Europa. Pero, ¿qué es esto tan raro que acabo de mencionar en términos de hawkish y en términos de dovish? Aquí tenemos una explicación muy sencilla. Hawkish están dispuestos a subir los tipos de interés, no les importa disminuir el consumo en el proceso, entienden que la moneda se apreciará producto del aumento en las tasas de interés. Para ellos es más importante controlar la inflación, aunque esto frene a la economía. Estos son los del norte de Europa, como los acabamos de ver. Y aquí tenemos a los dovish, prefieren bajar los tipos de interés porque para ellos es más importante incentivar el consumo. En este escenario la moneda se podía depreciar por las bajas en las tasas de interés. También les interesa controlar la inflación, aunque sus acciones no les ayudan, y les interesa incentivar en el proceso el crecimiento de la economía. Observen que Europa es muy diferente y esta diferencia se nota entre las preferencias en términos de política monetaria. A los países del sur de Europa les interesa más una política tipo dovish, aunque ello implique permitir que la inflación incluso se dispare. En cambio, los países del norte de Europa, que son mejor gestionados, y hay que decirlo, que tienen a gestores que son mucho más serios y responsables. Estos gestores, esta gente prefiere ser hawkish porque entienden que los riesgos de una inflación disparada son mucho peores que los riesgos que en el corto plazo podría implicar una recesión. Estas diferencias de criterio, estas diferencias entre países y estas diferencias macroeconómicas tan abismales. Países muy mal gestionados, especialmente sur de Europa, que se parecen más a países de Latinoamérica, y al mismo tiempo siendo vecinos de países muy bien gestionados, muy bien administrados, que son especialmente los del norte de Europa. Ni siquiera meto allí a Francia, sino de Alemania para arriba, países muy divergentes, y cuando las cosas se pongan mal, verdaderamente mal, allí es cuando se notarán verdaderamente esas diferencias, y allí es donde comenzarán los verdaderos peligros. Muy bien, hemos llegado al final de este video, pero antes de irme, ¿qué opinas de todo lo que hemos comentado? ¿Nos falta algo? ¿Verdaderamente la situación es tan grave como la hemos intentado explicar, como nosotros personalmente la sentimos? ¿O crees que la situación se salvará de una manera más fácil? ¿Cuál crees que serán los impactos durante los próximos meses en los mercados financieros y en los mercados de bonos? Por favor, déjalo aquí en los comentarios. Entiendo que hemos utilizado un lenguaje técnico desde el punto de vista fundamental. Si algo no se ha entendido, si tienes preguntas o directamente te quieres poner en contacto con nosotros, aquí debajo te dejaré un enlace para que nos escribas incluso a nuestro número de WhatsApp. Si tienes preguntas, también puedes utilizar el correo electrónico. Si este video te ha gustado, por favor déjanos un gran me gusta para que YouTube muestre nuestro contenido a la mayor cantidad de personas posibles. Compártelo, por supuesto, en tus redes sociales, y si no te has suscrito a nuestro canal, considera suscribirte y hacer parte de esta comunidad. Si tienes algún tema del cual te gustaría que habláramos, por favor escríbelo en los comentarios. Un abrazo, mi nombre es Ángelo Rico y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.